Hay otro tema, por supuesto que leí temprano, siempre leo los artículos de mi buen amigo, el expresidente Fernández. Y en esta ocasión, leyendo en la mañana de hoy temprano, él mismo, me vino a la memoria un artículo que en mis tiempos de estudiantes de Derecho leí en una publicación de la Universidad de Santo Domingo, la entonces Universidad de Santo Domingo, que se llama Los Anales. Era una edición cuatrimestral y se publicaban artículos muy diversos de distintas tareas. Y hay uno que publicó don J. Humberto Ducudrey, titulado Los pequeños errores de los grandes maestros. Era una crítica a uno de los grandes civilistas franceses, Louis Josserand, sobre unas consideraciones que hacía en torno a la noción de causa en los contratos. Y creo que esa expresión de pequeños errores de los grandes maestros le aplica en este caso al presidente Fernández y a su artículo de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla de este aspecto, de que se necesita para hacer esta reforma, que se vote la ley de referendo y de consulta popular, cuando a la ley que el presidente Fernández se refiere en su artículo, es un mecanismo realmente participativo y consultivo, pero para otros temas que son distintos del referéndum aprobatorio a que se refiere la Constitución. Y lo que pasa, en primer lugar, son cosas distintas, porque si existe, si fuera necesario, en este caso, yo sostengo, y plenamente de acuerdo con la tesis del profesor Milton Ray Guevara, que también tiene un artículo en el Listín Diario en hoy, que creo que deben leer también todos los dominicanos, donde se hace clara referencia de que no es necesario para esta reforma ningún referéndum aprobatorio. Entonces, aquella ley se refiere a temas que son de gran trascendencia, de gran importancia, que se considera importante. Déjame consultar sobre determinados aspectos y luego ir a una reforma de la Constitución que podría estar sometida a su vez a un referéndum aprobatorio. Ahora, los casos en que la modificación de la Constitución, insisto, que no es el caso de la propuesta del presidente Abinader, requiera un referéndum aprobatorio, esa ley no es, la existencia o no de esa ley no es ningún obstáculo, porque el régimen del referéndum aprobatorio de las modificaciones constitucionales, que así lo ameriten, insisto que no es el caso, está perfectamente recogido, suficientemente detallado en la Constitución. Entonces, por eso yo digo que cuando el presidente Fernández se refiere a estos temas, yo digo pequeños errores de los grandes maestros, porque sin duda alguna el presidente Fernández, obviamente con su gran inteligencia, su gran talento, es una persona que ha sido 3 veces presidente de la República, una persona decente, un abogado curtido ya en el ejercicio también del poder, pero eso no quita que hayan pequeños errores. Es como aquello parecido cuando le señaló, porque en esta ocasión, como tú referías, Mayor Banet, él habla de cuestiones ocultas, pero no es el único tema donde el presidente Fernández ha dejado como en el aire ciertas cosas. En una ya fue más directo y dijo que el presidente Abinader confundía lo que era el Ministerio Público con lo que era el Procurador General de la República, como que eran dos cosas distintas. Y eso realmente sí que es, ese error, ese pequeño error de un gran maestro, sí que es más duro. No voy a decir penoso, porque no es una expresión adecuada. ¿Por qué? Porque el que tiene la equivocación y la confusión es el presidente Fernández. Porque él sabe, y porque eso es algo que nos lo dan desde introducción al derecho, que en la organización judicial dominicana, en cada estamento de la judicatura, hay un funcionario, un representante del Ministerio Público, que tiene una denominación. Ante los juzgados de paz, el representante del Ministerio Público se llama un fiscalizador. Ante los juzgados de primera instancia que existen en cada distrito judicial, hay un representante del Ministerio Público que se llama procurador fiscal. En los departamentos judiciales que comprenden más de un distrito judicial donde existen fiscalías, que están las cortes de apelación, el representante del Ministerio Público ante las cortes de apelación
es el Procurador General de la Corte de Apelación. Y el representante en los casos de jurisdicción privilegiada ante la Suprema Corte de Justicia, el representante del Ministerio Público se llama Procurador General de la República. De manera que cuando se señala esto, quiero hacer esa aclaración y quiero tomarlo como, ya veo que son es más de un hierro, es como yo lo tildo como pequeños errores de los grandes maestros. En este caso, pequeños errores de un gran maestro como lo es el presidente Fernández. Porque en ambos puntos luce totalmente incorrecto su razonamiento el jurídico. Presidente Abinader le decía a sí, pero Radamés Jiménez no era independiente, le decía él. El presidente Abinader, él no era independiente. Ese es otro punto. Eso lo dijo el presidente. Una de las partes importantes que tiene justamente de avance en la propuesta del Ministerio Público es que se consagra a nivel como un requisito constitucional, se consagra el hecho de que quien ostente la máxima representación del Ministerio Público no provenga en cercanía ni del ejercicio de la actividad política o de la participación política en los últimos años. Y sabemos, por ejemplo, en el caso de mi compadre Radamés Jiménez, que fue un gran procurador general de la República. Que él dijo que se olvidó de la política. Mi compadre Radamés Jiménez fue un gran procurador general. Un revolucionador del Ministerio Creo Público. incluso que los avances que tiene la Constitución en el ámbito del Ministerio Público a partir del año 2010, más que al presidente Fernández, y yo sé por qué lo digo, se le deben a mi compadre Radamés. Yo no creo que el presidente Fernández estuviera tan convencido. Eso fue parte de la, la insistencia de mi compadre Radamés Jiménez, que ese texto incluso llegó un poquito más allá, que después no se puso a ejecutar, en el propósito del desarrollo de la ley orgánica del Ministerio Público con la creación del cuerpo técnico de la Policía Judicial. Realmente como una forma de seguir fortaleciendo esa institución del Ministerio Público. Sin embargo, no digo, hubo cambios trascendentales en la gestión como Procurador General de mi compadre Radamés, pero la verdad es que, señores, eso es algo obvio en este país. Hay juristas. Se hicieron avances, se hicieron grandes transformaciones, es verdad, pero todos sabemos, señores, que aquí los casos asociados a la corrupción en el sector público, sabemos que en esos ámbitos, para ahí, históricamente no se ha mirado. Yo creo que esa es una de las grandes falencias de la democracia dominicana. Y la verdad es que la razón de eso era porque no existen mecanismos como el que justamente está proponiendo el presidente Abinader, que lo que viene es a sellar esa gran obra. Porque yo a veces digo, pues yo no entiendo por qué el presidente Fernández, incluso mi queridísimo amigo, el presidente Medina, no apoyan con los dos brazos esta reforma del presidente constitucional. Porque ¿qué hace y qué recoge esta reforma del presidente Abinader? Por un lado, consolida lo que fue la reforma del año 2015 del presidente Medina, que si bien es cierto que en ese caso lo benefició de manera directa, sin embargo, tiene la virtud de que se volvió al sistema del año 2002, que fue desconocido en la reforma constitucional liderada por el presidente Fernández en el 2010, cuando desmontó ese sistema. ¿Cuál es el mérito? El presidente Medina, bueno, pues volvió a ese sistema del 2 periodos nunca jamás, e incluyendo un transitorio para que nada más faltaba que se dijera su nombre, indicando que el presidente que resultara electo en el periodo 16, ejerciera en el periodo 16-2020, no podría presentarse a otra campaña nunca jamás. Entonces, por un lado eso. Pero ¿qué pasa? Y todos sabemos aquella dura confrontación que terminó, al fin y al cabo, con una división entre esos dos grandes líderes políticos y en ese importante partido, como es el Partido de la Liberación Dominicana, con sesgo no sesgo, sino con una división formal. Esa reforma del 10, el presidente Fernández, y de allí creo que también, por eso digo, el presidente Fernández debe agradecer al presidente Abinader, que incluso el presidente Abinader utiliza una expresión que popularizó el presidente Fernández en aquella crisis con motivo de la reforma del año 2015, que era el tema de los candados. Esa expresión de los candados era del presidente
Fernández, si ustedes buscan los periódicos de la época, se van a encontrar que parte de la argumentación que utilizaba el presidente Fernández era de que había que ponerle coto a que desde el poder uno se pudiesen adoptar disposiciones para su propio beneficio. Eso está dentro de las propuestas que está haciendo el presidente Abinader. Y el presidente Abinader está poniendo a través de un mecanismo innovador, que fue una sugerencia, nada más y nada menos que del presidente emérito del Tribunal Constitucional, maestro de generaciones del derecho constitucional, como es el profesor Milton Ray Guevara, de que estos candados para siempre respecto del régimen presidencial se hagan a través de la incorporación, que no es modificación propiamente de la cláusula pétrea, sino la incorporación o lo que yo llamo desgrane de un elemento inescindible de principios que están recogidos entre esa cláusula pétrea, como el principio republicano y el principio democrático, de que más de 2 periodos en el ejercicio consecutivo del poder viene a constituirse en la destrucción de valores democráticos, como es la posibilidad de la alternancia en el poder, y de que nuevas generaciones deben tener la posibilidad y la oportunidad, ya termino, de poder llegar a esto. Entonces, yo digo, no le veo lógica, no le veo sentido de que la oposición no apoye esta propuesta, porque al fin y al cabo el presidente Abinader lo que está es consolidando cuestiones por las que los líderes, hoy líderes de la oposición, abogaron en su momento. Entonces, creo que ese es un punto que hay que tener en cuenta. Pero Olivo, como experto en derecho administrativo, teniendo la urgencia del país en términos institucionales de una serie de reformas que tienen mayor niveles de urgencia y podría decirse hasta de prioridad frente a situaciones puntuales en el país, como es la reforma de la seguridad social, como es la reforma del Código Laboral, como es la reforma fiscal, que está urgida incluso y retrasada en el tiempo. ¿Por qué empeñarse en una reforma que, si bien puede bailotearse como buena o mala por diferentes sectores, no es trascendental en definir ahora mismo ningún otro cuadro? ¿Por qué no apurar el paso con algo que están marcando, según los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el BID, en el sentido de la posibilidad de riesgo para el país en términos económicos, la reforma fiscal integral? Mire, lo que menos quiere un presidente, cualquier presidente, es tener un escenario económico adverso. Ese no es el tema. Yo veo esto de otra perspectiva. El presidente Abinader está cumpliendo con algo que planteó centralmente como punto al electorado hace apenas unos meses. A mí me luce eso, vuelvo e insisto, como señalé al inicio del programa, como un ejercicio responsable. Y esto en lo absoluto quita que el gobierno siga trabajando en los demás puntos y calendarice, porque precisamente para eso es el ejercicio del gobierno, establecer el orden de sus prioridades. Pero de lo que se trata ahora es de cumplir con un aspecto que sí va a tener mucha importancia de cara al futuro institucional de un país. Que se sepa que el ejercicio del poder es y conlleva una vocación transformadora, una vocación de aporte en términos de dejar legados institucionales, en términos temporales, y de que las nuevas generaciones políticas sepan que esforzándose hacia un futuro tienen mucho más posibilidades a través del sistema que va a quedar consolidado y establecido a partir de esta Constitución. Y yo creo que eso va a ser un paso gigantesco que va a ayudar mucho también a consolidar otros tipos, ese conjunto de reformas que, como usted señala, está ciertamente urgida la sociedad dominicana. Pero aquí de lo que se trata es de cumplir la palabra con un electorado que lo eligió en esas condiciones y que le ha permitido incluso contar con un Congreso. Y sería inexplicable e inexcusable para el presidente Abinader que mire para otro lado y que se olvide de esas 2 grandes promesas que hizo, y que después diga, bueno, vamos a establecer que este periodo se va a consolidar, pero esto se va a computar a partir de otro momento, etcétera. No. O sea, es una persona joven, presidente Abinader, que pudiese haberse tentado, como
se vio tentado. El presidente Fernández en la reforma del 10 dice, y yo me voy a, Pero se comprometió, yo voy a mantener ese régimen que me va a establecer a mí que yo me salgo del escenario político a un segundo plano, y no quiso dedicarse entonces a la fábrica del presidente, sino a establecer un mecanismo que le permitiera permanentemente, mientras él viva, dejando solo un periodo de por medio, poder volver a postularse a la presidencia de la República. Creo que en este caso el presidente Abinader da una muestra contraria y dice no. Y saliendo incluso con una edad mucho más joven que en la que salió el que tenía entonces el presidente Fernández, y dice no, ya hasta aquí, yo quiero dejar esto como legado, y que nuevas generaciones dentro de su partido, dentro de los demás partidos políticos, sean opciones posibles y generar hacia el futuro de las próximas décadas que nuevas caras podamos ver en el ejercicio del poder, y no concentrar en pocas caras como hemos vivido en esta etapa del proceso democrático post-Trujillo, donde pocas caras han tenido la posibilidad o la oportunidad de ascender al solio presidencial. Con relación a los dos puntos específicos, los de mayor interés del presidente, que son lo del Ministerio Público Independiente y eliminar la posibilidad de perpetrarse en el poder. Escuchaba yo al magistrado Milton Ray Guevara, presidente emérito del Tribunal Constitucional, analizar los 4 puntos. Claro. Él hacía una observación con respecto al punto del Ministerio Público Independiente. Decía que no le gusta la idea de que el Procurador General de la República se elija mediante una terna sometida por el propio presidente. Si tiene esa observación con respecto a ese punto. Y con respecto quisiera conocer su opinión, y con respecto a la reelección presidencial, el presidente Leonel Fernández ha dicho que los candados existen. Sin embargo, usted con toda razón dice que hubo un cambio en la reforma constitucional de 2010, porque realmente los candados estaban en la reforma que se hizo en el 2002, pero Fernández los abrió. Esos son los mismos candados que hay hoy, y por eso voy a la argumentación del presidente que dice, no están los candados, por eso vengo con la cláusula pétrea. Entonces, aquí realmente la razón la tiene el presidente Luis Abinader, en función de que Leonel abrió los candados para rehabilitarse de nuevo, y estableciendo un periodo de retirada del poder y con la posibilidad de volver. Sin embargo, esta te ratifica la reforma de Danilo Medina, te ratifica también la del 2002 y le agrega la cláusula pétrea. ¿Es lo más conveniente eso para el país? Totalmente. Yo creo que ese es el sistema ideal donde se va a cumplir, porque después el presidente Fernández justamente fue el que utilizó que había que poner candado respecto de lo que se hizo en la reforma constitucional del 2015. El candado era la cláusula pétrea. Entonces, esa es la mejor manera. Blindaje, dijo Abinader. Pudieron existir otra que era complicar, dificultar más el procedimiento, etcétera, pero me parece que esta es la que más se corresponde. Fíjate que en América Latina se ha ido dando ese es algo que hay que valorar mucho. Y creo que es un legado que dejaría el presidente Abinader más allá de las fronteras nacionales. ¿Cuál es la situación que se vive hoy día en América Latina? Que muchos gobernantes tratan desde el poder de perpetuarse en la misma, incluso con disposiciones prohibitivas expresamente y recurriendo incluso a interpretaciones a los fines de hacer posible eso. Sin embargo, el presidente Abinader propone una reforma que es contracorriente. Creo que es un legado también y un ejemplo que puede ser presentado hacia el resto de los países de América Latina, en el sentido de que, mire, un presidente que tiene las 3/4 partes del Congreso, que puede establecer a su acomodo, sin embargo, él lo que dice no ratifica su voluntad de que ya 2 periodos, incluyendo que se ponga un transitorio de que para que no vengan las mentes creativas, de que eso es a partir de que se ratifique este sistema, etcétera, y de que en consecuencia tiene la posibilidad de continuar. Dice, no, póngame ahí, como pasó en el 15, una cláusula donde diga que el presidente del periodo 24-28 ya, este es su segundo periodo y no puede volver. Tendríamos entonces 2 muertos elegibles. No muertos. Danilo y Abinader. Son 2 personas que en su momento tuvieron el ejercicio del poder y hicieron su ejercicio presidencial. Claro. Yo no creo que hay que verlo en términos de muertos. Creo que son personas que están contribuyendo hacia un proceso que consolide y garantice la
alternancia política. Y lo del Pero procurador. Reyes decía con el tema. El profesor Rey Guevara, y hoy en su artículo en el Listín, habla de que él es partidario de que sea el Senado el que apruebe la designación. Como pasa con, por ejemplo, los funcionarios diplomáticos. El defensor del pueblo. Exacto. Algunos funcionarios que los nombran. Pero para que tanto el defensor del pueblo como los miembros de la Cámara de Cuentas son escogidos en el seno del Congreso. Las propuestas de candidatos para el defensor del pueblo y para la Cámara de Cuentas son propuestas de la Cámara de Diputados que la hace el Senado. Pero en el caso de los funcionarios diplomáticos, los jefes de misión acreditados en el extranjero, el presidente hace la nominación, hace la designación, pero eso está sujeto a la aprobación del Senado. En esto yo creo que incluso hay que tener la siguiente perspectiva. Me parece que ha sido un acto de prudencia de parte del presidente Abinader el no haber escogido esa idea de que fuera el Senado y lo colocara en el ámbito del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, un acto de gran delicadeza política, porque en este contexto, una reforma en ese sentido va a ser, pero el partido de gobierno tiene los senadores. Tiene la totalidad prácticamente del Senado, tiene mucho más de la 3/4 parte del Senado. Entonces, y ese órgano, y ya hay punto. Y lo coloca, fíjense ustedes, en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el que confluyen los 3 poderes del Estado. El Ejecutivo, pero están 4 miembros del Poder Legislativo, incluyendo la oposición. 2 que son de partido de la llamada segunda mayoría, que son partidos de la oposición, y 2 magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, con esto se le da me parece a mí, una mayor legitimidad desde el punto de vista de la coparticipación de representantes de los distintos poderes del Estado. Pero adicionalmente, y en eso difiere un poco de mi querido amigo, el maestro, el profesor Milton Ray Guevara, me parece también que sí se guarda una relación. Si tomamos la Constitución, vamos a ver que todo el régimen del Ministerio Público, cuya cabeza es el Procurador General de la República, está dentro del título de la Constitución relativo al Poder Judicial, por un lado. Y por otro lado, cuando se refiere en las disposiciones específicas del Ministerio Público a este tema, dice que el Ministerio Público es un órgano del sistema de justicia. Entonces, no es tampoco ilógico el hecho de que en el órgano que conforma la cabeza del sistema de justicia y de las altas cortes en sentido general, se ponga la responsabilidad de la designación, a propuesta del Poder Ejecutivo, la designación de quién sea la cabeza de ese órgano que la Constitución dice que es parte del sistema de justicia. Pero si se quiere que sea independiente, Olivo, si se quiere que no sea partidista, ¿por qué no ajustarlo al hecho de los fiscales y procuradores de carrera? ¿Por qué no resolverlo de manera simple estableciendo que el procurador de la República entre en la categoría de aquellos elegibles en función de ser de la carrera del Ministerio Público? Mira, en este sentido, nada en la propuesta del presidente Abinader, nada impide que el seleccionado, que el propuesto por el presidente de la República para ser cabeza del Ministerio Público sea un miembro de la carrera. En nada lo quita. Por otro lado, sí se garantiza, porque se genera desde el punto de vista de los requisitos que no están en la Constitución hoy día, unos requisitos que aleje el tufillo político a quien sea seleccionado. Y en segundo lugar, la garantía de la movilidad. En este incluso tema, que fue la propuesta original, y en eso sí yo comparto la opinión del profesor Rey Guevara de que se ha designado por 4 años, fue la propuesta original que hizo el presidente Abinader en la semanal. Este tema también de que coincida con el periodo constitucional, me parece también que responde a un ejercicio de prudencia y de sensatez política. Así como dije lo del Senado, para que no se viera la sutileza. Porque va a ser Senado, es lo mismo.
sobre todo en términos del momento. En este aspecto también creo que hay una gran sensatez. ¿Por qué? Está poniendo dentro del periodo, para que no digan, pero el presidente Abinader lo que quiere es dejar, porque en la mayor parte de los países lo que se hace es, uno de los mecanismos para dar mayor grado de autonomía es un periodo mayor a la cabeza del procurador general o fiscal general del Estado, digamos 6 años, que ceda un periodo. Sin embargo, el presidente no sigue esa parte porque podría verse como que él quiere dejar ya un fiscal instalado, un fiscal general, un procurador general instalado aún después el haber concluido. Entonces iban a empezar a decir que eso era para el granjearse la oportunidad de quedar inmune o protegido, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me parece, señores, que en este punto estos 2 puntos es una reforma muy bien pensada en cada uno de sus aspectos y de sus detalles. Olivo, Juan Pérez ganó la presidencia de la República con la 3/4 parte allí en la Asamblea, con la mayoría en la Asamblea. ¿Qué quita que él no cambie eso que está haciendo Luis Abinader? Bueno, esa es la grandeza de la fórmula. Yo tengo la mayoría, yo soy Juan Pérez, tengo la mayoría en el Senado para hacer lo que yo quiera. La Asamblea es mía. ¿Qué me impide a mí que yo no cambie ese candado que está poniendo Luis Abinader? Totalmente, porque, y en eso es la grandeza de la fórmula recomendada por el profesor Milton Ray Guevara, de que este aspecto del régimen presidencial quede incluido. Además, es un elemento inescindible, ya dije, del principio democrático y del principio republicano, que es parte de la intangibilidad de la cláusula pétrea constitucional actual, esté contenida allí. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, de ese momento, ya ninguna reforma de la Constitución podrá versar sobre los aspectos que están contenidos en la cláusula de intangibilidad. Entonces, ¿cómo se inicia el procedimiento? Esto es lo que la gente no entiende, y por eso, o sea, como yo me río cuando están hablando de que se necesita el referéndum aprobatorio, y yo digo, pero es que la Constitución habla de los procedimientos constitucionales. ¿En qué momento se inicia el procedimiento de reforma constitucional? O se inicia con la propuesta de ley que declara la necesidad de la reforma. Entonces, las leyes están sujetas al respeto por el principio de jerarquía constitucional, al principio de la Constitución. Entonces, ninguna ley que inicie un proceso de reforma puede referirse a materias que la Constitución prohíba su reformabilidad. Entonces, esa es la gran virtud. Sí. La otra sí se podría cambiar porque podrían venir, como tú dices, alguien que pueda, o un conjunto o una alianza política que pueda, Olivo, que pueda generar eso. Fue un imberbe que te hizo la pregunta. No, pero muy buena. Olivo, finalmente. Porque ayuda a la gente. Finalmente. A entender el porqué también. El faculto la importancia de ese mecanismo. Sí, que es un candado real. Entonces, Olivo, finalmente, ¿qué ha pasado que la ley que crea la DNI no se ha modificado en función del compromiso que hizo el presidente y que nombró una comisión, si no me equivoco, usted que forma parte de ella, y que quedó en dar un informe al presidente para a partir de ahí modificarla en el Congreso? Miren, yo no puedo, porque formos parte de una comisión, he estado trabajando. ¿Y no está el informe todavía? Durante meses. Les digo que en los próximos, quizás en las próximas semanas, podremos ver ya plenamente el resultado. No se ha parado de trabajar, pero hay que entender algo. Y yo mismo lo dije, me parece que en un programa de... no, está vigente, la ley de que la promulgan está vigente. Sí. Pero en un programa de hoy mismo, yo justamente señalé que no era prudente que una ley de esta importancia formara parte de la discusión en el contexto de una campaña política. Okay. Y me parece que eran razones elementales de prudencia, pero la comisión nunca ha dejado de hacer su trabajo. Hemos contado en términos de información con toda la colaboración para esos fines, y yo creo que es un asunto que, aunque esté pendiente, es un asunto que no se ha parado de trabajar y que se verán los resultados positivos del mismo. Bueno, me alegra que se esté trabajando. Yo pensaba que se olvidaron de ella. No. Gracias, Olivo Rodríguez Huertas, jurista. Nos vamos a la...